Saludos plagas, soy Volkova y bienvenidos una vez más a este POV del canal. Hoy, The Witcher, del Wild Hunt, capítulo 15, Triss Merigold. ¿Qué tal? Actualización, 2 puntos. Primero, he estado haciendo un montón de misiones secundarias, ¿vale? Misiones secundarias, búsqueda de tesoros y contratos de brujo. Hice muchas, ya soy nivel 16. Tengo un montón de reliquias. He vendido un montón de reliquias. He desmontado un montón de reliquias. Encontrando también los tesoros, pues aprendí a recetas alquímicas. Y ya he desbloqueado varias recetas. Creo que tengo ya cerca de... Oh, algo esto. Vale, puedo craftear esto. Esto lo necesito craftear, sí. Este sí lo necesito craftear. Me falta arenaria. Vale, y ese también. Bueno, tengo uno. Venga, vamos. Busquemos esto. Ah, pues vale, o sea que esto se acumula. O sea, esto es... El arco esto no es como las pociones estas que se recargan cuando medito. Vale. Se utiliza para elaborar los brebajes. Ah, bueno, en fin, que de alquimia yo creo que ya tengo desbloqueado cerca de un 75 o un 70% de todas las recetas. Entonces, voy a continuar con las principales. Tengo que ir a hacer esta de Ciri, esta de Triss. Ya es de nivel 10 y yo soy nivel 16, no me va a dar casi experiencia, pero necesito hacerla para avanzar en la historia. Así que vámonos, Gerardo. Por allá. Ah, otra cosa importantísima, ojito. Le pude instalar el mod de primera persona y está genial este mod, es Dios. Tiene... O sea, es que es tan simple un cambio de cámara de aquí a acá. Si se notan, se le va como a la nuca, pero poco después sube un poquito hacia la cabeza de Gerald, o sea, para que esté a la altura de Gerald. Es un cambio tan pequeño, pero le da tanta atmósfera al juego. Porque cambia completamente el modo de juego. O sea, un simple cambio de perspectiva cambia la inmersión del juego completamente. Me metí con esto así a una cueva oscura. Esta es la antorcha. ¿Qué cosa suena? Me metí así en una cueva oscura y el ambiente cambió por completo. Porque claro, todo se ve hacia arriba. Ya se siente mucho más pequeño. Todo se vuelve más terrorífico. Los monstruos son más grandes, los más cerquita. Entonces mola muchísimo. Claro, aquí el monstruo se ve a lo lejos. Gerald se ve más grande porque está en primer plano. Pero aquí ya no, aquí el monstruo está de frente y está contra vos. Entonces, un pequeño cambio de cámara y cambia la jugabilidad muchísimo. Y la inmersión, especialmente. La vaina, y lo que no me gusta tanto del mod, es que desaparece Gerald. O sea, el cuerpo se desaparece por completo. Mira, ya aquí me estoy montando en el caballo. Porque claro, lo vuelve invisible. Para que no... con los movimientos de Gerald no hayan por ahí colisiones en cada modo. O sea, interrupciones en la cámara con el cuerpo de Gerald que se atraviese por ahí. Entonces lo quita. Quita, señor. Pero se ve genial. O sea, me encanta esta vaina. Entonces ahora me voy hasta la casa de Triss. A ver qué onda. Ay, perdón, no me di cuenta. Estaba leyendo. A ver qué onda con esta misión. Y es que esto se ve brutal, loco. Todo se vuelve más avasallante, todo como que te mete más, te absorbe más el juego, el entorno, el ambiente, todo. Todo se ve más bonito, o sea, cuando llueve, cuando la luz atraviesa el bosque, la luz del sol atraviesa los árboles del bosque, se ve genial. Y es un cambio de perspectiva diminuto, o sea, que yo entiendo que CD Projekt hubiese querido conservar la historia de Gerald y al jugador como un testigo de la historia de Gerald. Pero es que a la larga el jugador es el que la juega.
y el que la experimenta, por decirlo de alguna forma. No la vive porque es imposible vivir lo mismo que el Gerald, pero la experimenta, la atestigua de mejor forma si la ve desde los ojos de Gerald, por decirlo de alguna forma. O sea, imagínate por ejemplo juegos como The Last of Us, si se hubiese visto desde la perspectiva de Joel. O sea, uno vería a la niña, a Ellie, como una hija propia, uno se encariñaría mucho más con el personaje. O no sé, tal vez soy yo que soy muy... que me afecta mucho solamente un cambio de cámara. A ver, mato esto aquí rapidito. De paso muestro el combate es genial. Aquí saqué la espada. Mira, se ve por ahí. Es como si tuviera una VR en la mano. Da una espada y estuviese jugando con una VR. ¿Qué son? Seekers, vale. Ah, Neckers, vale. Entonces van a darse cuenta que el combate se vuelve mucho más dinámico porque pierdo de cámara a los enemigos, que sería normal en un combate real cuando te pegas con muchas personas. Perder de cámara, perder de vista alguno, porque se te pegan a la espalda o alguna vaina. Entonces tengo que estar calculando constantemente los golpes de ellos para hacerle evasiva o para bloquear, o para meterme una potica. Y para reaccionar, girarme y atacarle. Hostia. Uff. R. Y Y. ¿Qué pasó aquí? En cuanto a las cinemáticas de ejecuciones, no se pierden, ¿eh? O sea, se pierde ayer en la cinemática, pero es que es como si uno estuviese haciendo la ejecución. Se ve como la espada le parte en dos al tipo, por ejemplo, le corta la cabeza. Se pierde en plan el combo de Gerald, pero se ve bien igual. Creo que lo podría modificar para que se viera Gerald. Sería guapo. Oh. Un puñito de paso. Me recuerda esto cuando estoy viajando al Kingdom Come Deliverance, que ese sí es de medieval y en primera persona, pero no tiene monstruos, así que tampoco. Uy, que mata a ese niño, loco. Imagina donde se pudiera matar los niños acá. A caballo. Hay un mod en Skyrim que hace eso. Les quita la inmortalidad a los niños y cada vez que no los detenga. Mata niños. Gerald mata niños. Vale. Llegué a Novigrado. Aquí ya está la casa de Triss. Vamos pues. Ajá. Mira, mira. O sea, ¿cómo se ve mejor? ¿Así o así? Ahí le estoy viendo el culo a Sardinilla. Hombre, así, evidentemente. Ya estoy bajo techo. No tengo gotas en la cara, ¿no? Pues mira. Tengo goticas en la cara. Detallitos de The Witcher son fascinantes, ¿no? Para un juego del 2015, creo. 7 años va a cumplir este cochino juego. No envejece. ¿Cómo? Uy, este cura se va a hacer matar.
Ahí, ahí, señora, defiéndame. Winiver, Jennifer. Ojo, ojo con este tipo, Ay, que tiene una misión acá. Ah, vale, ahorita te reviento la cara, cura. Pues nada, respetar a los brujos. Qué belleza, loco. Perdón, perdón, me estrellé, me distraje. Por acá. Ojo. Hey, shut up. We're looting here. Want you gone by the time I count to 3. 1. Hear that? 2. Ooh, look he. Thinks he can scare us off. 3. Ah, le voy a reventar la cabeza. Never learn. Kill the horse. Cayó uno. No more, please. Where's the sorceress who lived here? Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. ¿Por qué? ¿Por qué se ha escondido? Who's she hiding from? Temple God's cracking down. All mages are fair game. El sacerdote ese. Los acorralan como están haciendo cacería de brujas. Están haciendo lo que vendría siendo una referencia a la Inquisición. Una cacería de... Bueno, de brujas, realmente eso nunca existió. Una cacería de opositores a los dogmas de la iglesia es lo que hacen realmente. Y todavía eso siguen haciendo. Ya no con hogueras, pero sí de otras formas. Arboleda putrefacta, vamos una vez. Putrid Grove. Where is it? Cago en las iglesias. Todas. Hasta en las budistas. Toma. You'd fit in well there. Maybe. Thing is, Aunque hay cuestiones budistas que molan bastante. Y taoístas también. Y hasta cristianas, pero es que cuando se convierten en empresas, en instituciones que dictan la moral a los demás, ya me caga mucho. Eso no debería ni existir. mean to say the local beggars have a king, crown, scepter, and all that? Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. El rey de los mendigos es un apodo. Everyone in Novigrad respects deeply. Un hombre respetado en todo Novigrado. Menger himself don't even go to the grove. Menge. Someone called for me. Wonder why. Este es Menge, seguramente. Menger. Ah, pues sí. Thieving vermin to the confession chamber. Uy, a la cámara de confesiones. Eufemismo para la cámara de torturas, loco. Think that gives you the right to steal her property? Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by Los gritos. law, the temple guard takes possession of their Esto era belongings, realmente la and the causa de la rule of law Inquisición. still holds in Novigrad. Expropiar de las pertenencias a las personas que culpaban de brujería o de... You ¿Y know usted, about este? sniff out a ¿Mongol? mile from mile away. O de brujería o de hechicería o de pactos con el diablo o lo que fuera. Es que para la iglesia en esa época estudiar la arboristería era brujería también, o sea, puta iglesia de mierda, coño. Atrasó 800 años o 1000 años a la humanidad en las ciencias, en todas las ciencias. Tenemos un atraso de 1000 años, de 800 a 1000 años, gracias a la iglesia. Divino. What's your point? I ask the questions, Witcher.
and Uy, has te voy a about cortar la sensed cabeza. moths, so I sense freaks. And start by warning them, Novigrad's no place for your kind. Uy, te voy a cortar la cabeza. No tienes de qué acusarme. Vamos a buscar la lengua, Gerald, para decapitarlo. Para que me ataque Gerald y lo matamos. De los dos. I haven't done anything wrong. But you will. Pero lo harás. Sooner or later, your sort always causes trouble. And this city's mine to protect. Mine and the eternal fires. El fuego eterno. Nothing I Es can la do for you secta now. en la Just que, know en la that que I entró know you're here. One Tamara, la mistake, hija del one varón error, sanguinario. you'll make a mistake, it's inevitable. I'll be the first to learn of it, and when I do, it'll be standard procedure, like for every magic oddity who dares taint this city's air. Be seeing you. Seguramente, hippie. Si no te busco. Si no nos vemos, te busco. Para que nos veamos. Ye. Vale. Una rúnica de Morana para envenenar. La conjunción de las esferas. Lo llevo. Ojo. Nada, como le ponen graffiti, loco. Con tiza. ¿Qué es esto? Esto seguramente sería alguna amenaza de lo que le iban a hacer si la capturaban. Pero no es ilícito. Qué asco me dan. Herbs, roots, just turn to healing. Tarde con un vampiro ojo. Uy, pensé que esto era un cráneo con un... Lo vi de reojo y pensé que era un cráneo con los huesos cruzados. Este candelabro. Dije, Triss es una pirata también. Bruja y pirata. Ojo, pistas. Pero antes, saqueo. Y prendo aquí porque me gusta cambiar las cosas. ¿Qué son monedas? Amulets are emanating magic. Gotta be Triss's. She was allergic to potions. Alérgica a las pociones, ojo. Qué bonito, tío. Yo es que no me canso de decir que el artbook de The Witcher parece un libro de artistas. O sea, un libro en el que se estudia pincelada y composición y teoría del color. El artbook de The Witcher es para estudiarlo. Brutal. Por acá hay algo rojo, ¿qué es? Rojo. Ah, vale, ya lo vi. Triss's. Never knew her to drop them on the floor. Salió corriendo de acá. The rose of remembrance. All dried up. No, la rosa, yo quiero verla. No, aquí, misiones. Rosa del recuerdo. A ver, no dice mucho. Señales de brujo, vámonos.
Se busca a unos ladrones en la plaza mayor y síguelos con cuidado. Habla con el rey de los mendigos. Habla con los mendigos sobre el rey de los mendigos. Va. Vamos a buscar a Triss, pues. A rastrearla. Ladrón. Fetch some metal, you wretch. I've been robbed! Thief! Vale, vamos a seguir a los ladrones. Tengo que seguir a los bandidos. ¿Por dónde se fue? No. Oh, fuck, don't write it now. White one, take a gander at it. No se volvió loco, le robaron en la cara y se fue. I'm knackered. Bueno, ¿quién tiene pinta de ladrón? Desconfío de ese que está ahí. The thinking customer will see right away I've got the best deals this side of the Mira que es otro ladrón, mira. Mira cómo camina, mira la cosa. Tropezó. Uy. Uy, el ladrón. You've seen the new waitresses. Ojo. Dodge surprises from the man's already take a bite. Must need someone to show them around Novigrado. Why is You your hair wrecked so my grey, mind. darling? How do you dye your hair? Is it a brew of parsley root? Cómo se tiñe el pelo. ¿Quién diera de todo canosito? Have you long been in Novigrado, sir? Sweetie, Cariño. ¿Dónde están los ladrones aquí, coño? I'm knackered. Ah, ya lo vi, está robándole. Uy, le robó en toda la cara. More cautious than I thought. Míralo. Can't get too close. Good! Pickpocket! Mira cómo busca el que le robó. Guau, loco. Aquí va, es este tipo de frente. Yo voy aquí como, uy, un poste. Una qué bonita columna. Disimulando. Importante disimular. Vendedor de entradas. As they say, Uy, emboscada, loco. Sir, be merciful. Give us a crown, eh? My mum's sick, and if I don't feed her, well, she's like to die of hunger. All right, I'll give you some coin, but you gotta tell me where the putrid grove is. I don't know that. Keep your coin, I don't know a thing. Move on. Be gone! Uf, loco, qué miedo el que les tienen. Oh, poor fellow out. help, save me. I'm dying. dale, los mendigos le tienen mucho miedo al rey ese. Ojo. A ver si trastearon ahí el encargo. Hay que seguir al tipo que lleva el producido. They say the income tax for trading companies is to rise. Just like that.
boy. What do I gotta do to get out? Gerald distraído. Acá está, ya lo vi. Gerald se distrae con facilidad. Por las tetas de una dama del mediodía. Es más miserable que yo. Por las tetas de una dama del mediodía, loco. Dale, la paja. Pártese. Open up. Who are you and what you want? Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer methods. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, getting free. Don't know it. Got to contribute to the grove's upkeep. No me he dado cuenta el detalle de la ballesta del grabado. Tengo que apagar, coño. Catch. You may enter. Oh, right after you leave me your weapons. They'll be safe in the locker. Fine. Make sure you don't lose them. Puño, los atiendo si me quitan mis espadas, papu. Be waiting for you once you're done with the king. Qué guapo esto, loco. A mí no me pueden... Vale que se ve bien así. Vale. Pero así. Sin Gerald metido en el medio. Así. Mira esta mierda. Este es un wallpaper. Este es un fondo de pantalla. ¡Es un mago! ¡Mago! Vale, por aquí ¿qué hay? Aquí hay alguien que vende cosas. Acá. Mercader. Ya vende cosas robadas a tope. ¡Ay, Win! Win, una partita. Un momento. Vámonos. Le gané la carta al bichito. Épale. Le gané la carta al posadero este. Al mercader. Y mi carta. Ahí está. Partida y se le canto. Se la eneo. ¿En la qué? Se la eneo. Esta carta es de monstruos. Aquí está. Bueno, carta tan mala. Vale. Flames of the eternal fire. Now, let me need some rest. So, how are things? Triss. Ojo. About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Gerald? Hey, Triss. See you two know each other.
see you two know each other well. I was curious. Qué observador el tipo, qué Witcher. mola. Cuando yo vi que Triss bajó la mirada como recordando muchas cosas, el tipo en el timing perfecto, veo que os conocéis muy bien. Qué observador el tipo, loco. Qué guapo. Preguntaba si querías encontrarme, brujo. Your spies tell you I was looking for the putrid grove? My skull would be a home for bottom-feeding river fish if I didn't keep an ear to the ground. Muy bien. Please, Putrid Grove? Ugly name for our cozy little hideout, wouldn't you say? So what would you call this dive? Dunno. The Garden of Liberty, maybe? For a man who shakes down beggars and thieves for tribute, you're quite the romantic. You say tribute, I say taxes. You say thieves, I say hard-working street clerks. Funcionarios callejeros. See, Witcher, I've got plans. Big plans. Far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City Council is a puppet troupe with a hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. No me interesa la apariencia del poder. Muy bien. O sea, al tipo no le importa quién está en el poder, si el rey o los sacerdotes estos. A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrado will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, La chusma siempre aplaude cuando huele carne quemada, loco. Qué puta frase tan buena. La chusma siempre aplaude cuando huele carne quemada. Bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city. Because it will be our city one day, Gerald. Mark my words. Es que es muy buena porque es lo que pasa actualmente en la política. Cuando alguien muy alto, en un cargo muy alto político se salpica, entrega a alguien más bajo que él para la justicia. Y eso lo mandan en los medios a toda. Lo publican por todas partes. Capturaron a tal, a no sé qué, a tal, a este otro. Y lo exponen en la justicia como el mérito de la justicia, ¿no? El haber capturado al tipo que a su vez realmente es un lacayo del que hizo el delito. Y la gente queda contenta por lo que dijo el tipo. La chusma siempre aplaude cuando huele carne quemada. Qué buena frase, loco. Qué puta buena frase. 6 months ago, Triss Merigold parted. Y no me enteré ni mierda de que puse a pensar, bueno, ahora mira a ver qué coño fue lo que pasó con Triss. Ah, vale, que me lo has explicado ahorita. Vale. Tengo que hacer algo para el rey de los mendigos. Pero de momento tengo que seguir a Triss. Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. Nice to hear a few kind words, but my friend needs his weapons. Course, I got 'em. Said I'd have 'em, give 'em back. So I'm giving 'em back. Here's your junk. ¿Cómo? Thanks. You watch Por lo out. que te corto las manos, lo que me ha costado esa basura Novigrado's not conseguir. what it used to be. Not a city for you. ¿Y esta señora qué estaba haciendo? I take it you're in Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely? Young woman who's like a daughter to me. Her? Here? No, impossible. She was here.
There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? ¿Quién puede saber algo? Esto no me gusta. Siempre que termino una cinemática me manda la vista para arriba. Eso es por el mod. Pero bueno, lo vale. Vale, gracias. Pues ahí duro, señora, friegue. También está fregando, ¿no? ¿Cómo friegan aquí? Este tipo no es el... Ah, no. Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this. Dice que era un gatito muerto, un gato muerto. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? A ver. Hay que ser preparados para hacer sacrificios. ¿Eso qué significa, Gerald? Y ya lo haré yo, está clarísimo. Me voy a meter en el río ese. Venga, va. I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Espérate que después te meto la devotion bien brava. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. Ojo, la cámara. ¿Y ahora qué? Entra al sótano Triss. Ah, vale, tengo que ir solito. Estoy sumergido, loco. There's a draft. Should be an exit. Klug wouldn't have said it if there was. Must be a lever on this wall that'll open the secret passage. Una palanca en la pared. Aquí. Las antorchas seguro. Ah, no. Esa pista de arriba. Free city of Novigrado. Name actually used to mean something. The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Muin. Thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain. Le estoy viendo al culo, es que no quiero que me caiga el sol en toda la cara. Coin, and Y de paso le veo el culo a Trim. That's why they're exterminating mages, confiscating their property and possessions. And they'll go after non-humans. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken.
He's been forgetful ever since Menga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guess it'll do wonders for my complexion. Sale con un cutis maravilloso, muy bien, Gerald. Por aquí no hay nada. Es un paquete. Vale, en cajones también. Cofres. Timba. Así no es. Me llevo todo. Ya lo vi. Una misión secundaria por acá cerca. Para la señora Triss, ya estuvo la cosa, toma, paquete. Find the parcel? Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Espero que no se haya empapado, dijo. Poquito, nada más. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have. For Vaya. I've never even intimated. We need to hurry. La señora Triss se aprovechó de Gerald. Pero no creo que en el mal sentido, la verdad, no suena como el mal sentido. Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. Is that a problem? By the eternal fire, no. I'm surprised, that's all. Together I expect you resolve things twice as fast. You've the look of true experts. Por el fuego eterno no, dijo. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon and Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrado. You're a merchant, familiar with how commerce works. Of course. Honest pay for honest work. Half up front, half once the job's done. You're asking a great deal. I'm a witcher. Gotta admit, I've met my share of people who say one thing beforehand, another after the fact. Very well. Your first installment. Eso llega ahí. Como nos toca a los freelancers. La mitad por adelantado, la mitad These crystals around the granary, near anything that looks rat related. Para que no pase lo que Gerald dijo, para que después no cambien de opinión. I'll cover half the space. You take the other half. Look for evidence of rat activity. Ah, ratas. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents. Gerald, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting. But they killed me. Look for crevices. ¿Mordió la rata esa? Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense. No la voy a matar. Don't really feel up to looking for rat shit. O sea, aunque Stop whining. combata con ella, no la voy a acabar de matar. Aquí, me dijeron. Sí, aquí. Looks Toma, like a good trampa. spot. I don't like that guy. Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. Maldita Triss gordófoba. Notice how he didn't try to haggle? Must really want the rats out. Triss,
He's a merchant. He makes his living by haggling. If I worried about that sort of thing, I'd starve to death in this city. Esa rata. Esa rata. Está al viento. Falta una. Aquí ya está. Ah, aquí, vale, qué bonito. Vamos. Think I plugged every hole in there. All right. Get ready for some magic fireworks. Once I activate the incense, we'll have a moment to talk. ¿Qué hizo? Me acordé de A Playtale Innocence. Que juegazo, loco. Rápido, Triss. Ah, ya. Now we wait for them to scurry away. Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound, and... Reconciled? En buenos términos. Knew a man once who reacted to Es que no me he jugado los otros anteriores de Witcher. Se ve que algo pasó entre estos dos. Came a day he lost both his legs in battle. He shrugged, said it was better that way. He'd never feel pain in them again. I understand him perfectly. I know. Thing is, he was lying to himself. I think he just didn't have much of a choice. We all lie sometimes, but lying to yourself is running away, whereas there's really nowhere to run. Sometimes you have to escape just to forget. Your friend might have dwelled on his lost legs, but it's not like by grieving he could have grown another pair. So, tell me how Yen's doing? How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? She's fine. That's good. Asking about anything specific? Vale, si tiene raye con Yen. I got my answer. O sea que es como que había un triángulo ahí amoroso seguramente entre Triss, Gerald y Yen. Well, well. Our lovebirds having themselves a little chat instead of working. The job's done. Gerald, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. Didn't have the heart to refuse. It's a trap, Gerald. Ya me di cuenta, Triss. Es bastante evidente, la verdad. Now pay the rest and let's part in peace. You don't set the terms, mutant. Stay out of it. We're here for the witch. We're inseparable, see? Afraid you'll have to take us both. Ay, Gerald ahí. If you say so. Uy, le voy a dar durísimo. All right, we've talked. Do what you gotta. Y me va a gustar. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. Looking for a break. Come on, come closer. Uy, uy.
shit yourself out to fear? Hasta luego, cabeza. ¿Ves cuando te digo que no se pierden del todo las cinemáticas? That's enough of that. Bastard hired me on the assumption he wouldn't have to pay me. Duped and trapped like a child. Espérate, no eres ahorita. Not for you. We need to find Brandon. Vamos a encontrar a Brandon, pues. Hola, Brandon. Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not Yo lo voy a told them, matar. they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Ah, no jodas, Gerald, no lo vas a Thing matar. is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Fine. Your coin. Now, get. Thanks, Gerald. You should try to keep better company. He was still better than some mages. You know, I've been thinking who might know something about Ciri. And I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Kareen Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Kareen's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal, away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, DeJonkir, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. It was nice to see you again. You too, Gerald. You should go now, before Kareen goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the Bits, near the fish market. Stop by. It'd be nice. All right. Y... See you later. Vale, y Triss todavía siente cosas por Gerald. Ya se notó. ¿Cómo? ¿Lo dijo? Aviento la cara, Vale, voy a dejar por acá este capitulito. Ya conocimos a Triss. Ahora tengo que ir a buscar a la soñadora en la casa vieja. Pero esto para la próxima. Yeah. Si les gustó el video, déjense un likeazo que se vea, comenten algo ahí abajito y suscríbanse al canal. Nos vemos, plaga.